de Jerusalén en el año 33 de nuestra era no era simplemente un centro político o geográfico, sino el corazón palpitante de una fe antigua que aguardaba su momento culminante. Aquel viernes, el aire estaba cargado de una pesadez casi física, un calor sofocante que parecía emanar no solo del sol implacable del desierto, sino del fervor de cientos de miles de peregrinos que habían inundado cada rincón de la ciudad santa. Jerusalén rugía. El sonido ambiente era una amalgama de lenguas extranjeras, el chocar de las monedas en las mesas de los cambistas y el incesante balido de los animales. El aroma que envolvía las calles era denso y contradictorio, una mezcla penetrante de incienso sagrado que subía desde el templo, el polvo seco levantado por las sandalias de la multitud y el olor metálico de la sangre que comenzaba a correr en los altares. Era la Pascua, el Pesaj, la festividad más sagrada para el pueblo judío. Cada familia recordaba la noche en que, siglos atrás, la sangre de un cordero sin mancha sobre los postes de sus puertas los había salvado de la muerte en Egipto. La teología del sacrificio no era una idea abstracta para los habitantes del siglo I, era una realidad tangible y sangrienta. En el majestuoso templo de Herodes, una estructura de mármol blanco y oro que dominaba el horizonte, los sacerdotes trabajaban con una eficiencia ritual. Sus túnicas se manchaban mientras preparaban los miles de corderos que debían ser perfectos, sin defecto físico alguno, para ser presentados ante Dios. Según la ley, el animal debía ser inspeccionado meticulosamente para asegurar que ninguna herida o enfermedad invalidara la ofrenda que buscaba el perdón de los pecados del pueblo. Mientras este sistema de sacrificios animales funcionaba en su máxima capacidad, un hombre caminaba por las mismas calles polvorientas, moviéndose como el protagonista silencioso de un drama que la multitud aún no lograba descifrar. Jesús, el Nazareno, había entrado en la ciudad pocos días antes entre aclamaciones, pero ahora su camino tomaba un rumbo sombrío. Él no era un observador más de la Pascua, él era el cumplimiento de la misma. Para aquellos con ojos espirituales, la imagen era sobrecogedora. Mientras los sacerdotes levantaban los cuchillos sobre los animales en el templo, el verdadero Cordero de Dios se dirigía hacia el altar del mundo. Su caminar era firme pero cargado de un peso que no pertenecía a este plano físico. No era solo la fatiga de las noches sin dormir o la tensión de la persecución de los líderes religiosos. Era el peso de una misión que había sido trazada antes de la fundación del tiempo. La tensión alcanzó su punto de ruptura en la penumbra del huerto de Getsemaní. Bajo los olivos retorcidos y centenarios, donde la plata de la luna bañaba las hojas, la naturaleza humana y divina de Jesús se encontraron en una colisión violenta. Allí, el sudor del Maestro se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo, una manifestación física de una angustia mental y espiritual que sobrepasa cualquier comprensión. El Cordero no estaba siendo llevado por la fuerza todavía, estaba aceptando voluntariamente el sacrificio. En ese jardín, Jesús contempló la copa que debía beber, una copa llena de la amargura del pecado humano, de la rebelión de cada generación y de la separación de su Padre. La agonía era tan profunda que sus discípulos más cercanos no pudieron resistir el sueño, dejándolo solo en la batalla más importante de la historia. En medio de ese silencio absoluto de la noche, se cumplía lo que el profeta Isaías había escrito 700 años antes, cuando dijo que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La dignidad de Jesús en su sufrimiento no era una señal de debilidad, sino de una soberanía absoluta sobre su propio destino. Él sabía que cada paso hacia el pretorio, cada mirada de desprecio de los líderes religiosos,
y cada latigazo que vendría después formaba parte de un diseño eterno para sustituir el sacrificio imperfecto de los animales por el sacrificio perfecto de su propia vida. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de los colores previos al amanecer, el contraste entre la pureza del Cordero y la oscuridad del corazón humano se hizo evidente. Los líderes religiosos, movidos por el miedo y el celo por su propia autoridad, presionaban para que se cumpliera una sentencia que ya habían dictado en sus corazones. La ironía era suprema. Aquellos encargados de proteger la santidad del templo estaban entregando a la muerte a aquel a quien el templo mismo señalaba. La atmósfera en la ciudad cambió de la celebración festiva a una tensión eléctrica, una espera incómoda donde la justicia parecía haberse extraviado entre los pasillos del poder político y religioso. Antes de continuar con este relato sobre el sacrificio más grande de la historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. En las sombras de esa misma noche, lejos de la luz de las antorchas que eventualmente buscarían al maestro en el huerto, un hombre contaba piezas de metal en la oscuridad. El sonido de las monedas golpeándose entre sí era el eco de una traición pactada en los rincones más oscuros del alma humana. Judas Iscariote, aquel que había caminado con él, que había visto los milagros y escuchado las palabras de vida, había puesto un precio a la sangre del inocente: 30 monedas de plata. El precio legal de un esclavo, según las leyes antiguas, era todo lo que se necesitaba para sellar el destino del Mesías ante los hombres. La traición no fue un accidente, sino el motor que puso en marcha los eventos finales. El precio ya había sido pagado. La oscuridad había aceptado el trato y el susurro de la traición corría como un veneno por las venas de Jerusalén. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones y el Cordero de Dios estaba a punto de enfrentar su hora más amarga para dar inicio a la redención del mundo. El sol estaba por salir, pero para la humanidad, la verdadera luz estaba a punto de atravesar su momento de mayor oscuridad. La luz de aquel viernes no trajo la claridad esperada, sino una penumbra cargada de presagios que pesaba sobre los hombros de Jerusalén. Mientras los ecos de la traición de Judas Iscariote aún resonaban en las piedras frías del palacio de Caifás, Jesús fue conducido bajo custodia hacia el imponente pretorio. Allí, en la sede del poder romano, Poncio Pilato esperaba con la indiferencia de quien está acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte. El contraste era absoluto y estremecedor. Frente a frente estaban el hombre que ostentaba el poder de las legiones romanas y el Cordero de Dios, cuya majestad no provenía de este mundo. Los líderes religiosos, movidos por un celo amargo que se disfrazaba de rectitud, lanzaban acusaciones con voces que se quebraban por la agitación y el odio acumulado. Pero Jesús permanecía en un silencio que inquietaba profundamente al gobernador. No era el silencio del culpable que no tiene defensa, sino la quietud soberana de quien conoce perfectamente el propósito de su agonía. Pilato, atrapado entre el rigor del derecho romano y la presión política de una multitud que amenazaba con un disturbio, buscó una salida que le permitiera evitar una injusticia flagrante. Fue entonces cuando presentó una opción que pondría a prueba el corazón del pueblo. En las mazmorras esperaba Barrabás, un hombre conocido por su violencia, un sedicioso que representaba la rebelión terrenal y sangrienta. La pregunta de Pilato resonó en el patio empedrado, inquiriendo a quién querían liberar en honor a la festividad. La respuesta fue un grito unánime y ensordecedor que pedía la libertad para el asesino y la muerte para el inocente. La injusticia se convirtió en el motor de un drama que superaba cualquier lógica humana. El inocente ocuparía el lugar del culpable, no solo el de Barrabás en su celda,
sino el de toda la humanidad en la balanza de la justicia divina. Tras la sentencia, comenzó el proceso brutal de la flagelación. Los soldados romanos, expertos en la aplicación del dolor, descargaron sus látigos con puntas de hueso y plomo sobre la espalda del Salvador. Cada golpe buscaba no solo herir la carne, sino quebrar la voluntad del condenado. Sin embargo, el Cordero de Dios recibía cada azote con una dignidad que desconcertaba a sus verdugos. Le colocaron un manto de color escarlata para burlarse de su supuesta realeza y hundieron una corona tejida de espinas largas y afiladas en sus sienes. La sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor y el polvo, mientras las burlas y los escupitajos caían sobre aquel que mantenía el universo con su palabra. El inicio del Vía Crucis marcó el ascenso final hacia el sacrificio. Jesús fue obligado a cargar el madero de su propia ejecución, una viga áspera y pesada que se hundía en sus hombros ya lacerados. Cada paso por las calles estrechas y empedradas de Jerusalén era una batalla contra el agotamiento físico. El ambiente estaba cargado de una desolación sofocante. A los lados del camino, algunos seguidores observaban con el corazón destrozado y los ojos empañados en lágrimas, mientras que otros continuaban con su desprecio, ignorantes de que ese hombre cargaba sobre sí el peso invisible de cada pecado cometido desde el inicio de los tiempos. El polvo del camino se adhería a sus heridas abiertas y el sol del mediodía castigaba su cuerpo debilitado. Pero el paso del Cordero no se detuvo, pues su mirada estaba puesta en la cima de aquel monte que cambiaría la historia para siempre. Al llegar finalmente al Gólgota, el lugar conocido como la Calavera, la atmósfera se volvió densa y opresiva. Era un paraje árido, desprovisto de toda belleza, donde el viento soplaba con una fuerza inusual levantando nubes de arena que golpeaban los rostros de los presentes. Los soldados procedieron con la eficiencia mecánica propia de su oficio. Recostaron a Jesús sobre la madera, y los clavos atravesaron sus manos y pies con un sonido seco que pareció retumbar en toda la creación. No hubo gritos de venganza por parte del crucificado, solo palabras de perdón y una entrega absoluta. Al ser levantada la cruz entre el cielo y la tierra, el sacrificio que el templo de Herodes había prefigurado durante siglos estaba alcanzando su punto culminante. Alrededor de las 12 del mediodía, un fenómeno inexplicable ocurrió. Una oscuridad sobrenatural comenzó a extenderse sobre toda la tierra, borrando la luz del sol en el momento en que debería haber sido más intensa. No era un eclipse natural, sino un luto cósmico. El aire se volvió frío y la naturaleza misma parecía contener el aliento mientras su creador sufría la agonía final. Durante 3 horas, el mundo permaneció sumergido en esa tiniebla espesa, un reflejo de la separación absoluta entre la santidad de Dios y la oscuridad del pecado que Jesús estaba absorbiendo en su propio cuerpo. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando el silencio de la oscuridad fue roto por un grito que salió de lo más profundo del alma del Mesías, preguntando en voz alta por qué su padre lo había abandonado. Era el momento del aislamiento total, el instante en que el Cordero cargaba con la soledad que merecía la humanidad. En el preciso instante en que Jesús exhaló su último aliento y entregó su espíritu, un estruendo sacudió los cimientos de la ciudad. La tierra tembló y las rocas se partieron, pero el evento más significativo y cargado de simbolismo ocurrió lejos de la colina del Gólgota, en el corazón mismo del sistema religioso judío. Dentro del majestuoso templo de Herodes, aquel velo inmenso y pesado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde la presencia de Dios habitaba y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, se rasgó violentamente de arriba a abajo. No fue una mano humana la que lo rompió,
pues se rasgó desde la parte superior hacia el suelo, indicando que el camino hacia la presencia de Dios ya no estaba cerrado. El acceso a lo sagrado, antes restringido por leyes, rituales y sangre de animales, quedaba abierto para siempre a través del cuerpo y la sangre del sacrificio perfecto. El antiguo sistema de sacrificios había cumplido su propósito y una nueva era de gracia estaba a punto de nacer de las sombras de la muerte. La sombra sobre el Gólgota no era el final, sino el telón de fondo para la revelación más grande de la historia, revelando que el precio de la redención había sido pagado en su totalidad. El velo se había roto y nada volvería a ser igual. La imagen del Cordero que los hijos de Israel habían sacrificado siglos atrás en las arenas de Egipto cobraba ahora un significado eterno y definitivo sobre la colina del Gólgota. Aquella sangre que los antiguos habían marcado sobre los dinteles y los postes de sus casas para que la muerte pasara de largo era solo una sombra y un susurro de lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento en el corazón de Judea. Mientras los sacerdotes en el majestuoso templo de Herodes se apresuraban a limpiar los altares de la sangre de miles de corderos terrenales para la festividad de la Pascua, el verdadero sacrificio de Dios yacía inerte sobre el madero de la ejecución. La sangre de Jesús, que se deslizaba por la madera rugosa y áspera de la cruz y caía gota a gota sobre la tierra sedienta, no solo protegía una casa o una familia, sino que abría una puerta de escape para toda la humanidad ante el juicio final. Cada gota derramada era una firma divina sobre un nuevo pacto, un sello que garantizaba que el castigo por la rebelión humana había sido absorbido completamente por el inocente, estableciendo un paralelo perfecto con aquel primer cordero cuya muerte significó la libertad de un pueblo esclavizado en la antigüedad. En el templo, la atmósfera se había vuelto eléctrica y aterradora para quienes servían en el altar. Los levitas, acostumbrados al orden riguroso de sus ritos y a la santidad del recinto, se encontraban paralizados ante el espectáculo del velo rasgado. Aquella tela gruesa y pesada, tejida con los hilos más finos de azul, púrpura y escarlata, que simbolizaba la separación absoluta entre lo divino y lo terrenal, colgaba ahora en dos pedazos inútiles. La presencia de Dios ya no estaba confinada a un cuarto oscuro y cerrado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. El sacrificio del Cordero en el monte exterior había roto las cadenas de la exclusividad religiosa para siempre. Era el cumplimiento de las antiguas profecías que anunciaban un tiempo donde todos conocerían al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. La sombra del antiguo sistema de sacrificios se desvanecía ante la luz cegadora del cumplimiento definitivo. Ya no se necesitarían más altares de piedra, ni más degüellos de animales inocentes, pues el altar de madera del Gólgota había sido suficiente para satisfacer las demandas de la ley. Antes de inclinar su cabeza por última vez y entregar su espíritu al Padre, las palabras que resonaron con la fuerza de un decreto celestial desde los labios resecos del Mesías fueron que todo estaba cumplido. En el idioma original, este grito de victoria, registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, no era el lamento de un hombre que se rinde ante un destino trágico, sino la declaración solemne de un negocio finalizado y de una deuda inmensa que había sido pagada hasta el último centavo. El término consumado indicaba que la misión para la cual el Cordero había venido al mundo estaba terminada. Ya no eran necesarios los sacrificios repetitivos día tras día, porque el pago realizado en esas 3 horas de oscuridad sobrenatural había sido suficiente para cubrir el pasado, el presente y el futuro de cada alma humana. La barrera del pecado, que se alzaba como un muro de culpa entre la criatura y su Creador,
había sido demolida por el peso de ese sacrificio único. La justicia de Dios y su misericordia infinita se habían encontrado y abrazado en la cima de esa colina desolada, transformando un lugar de ejecución en la cuna de la esperanza eterna. El impacto emocional de este evento comenzó a filtrarse en cada rincón de Jerusalén mientras la tarde caía y el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz con una reverencia teñida de un dolor profundo y silencioso. Sus discípulos, aquellos que habían caminado con él bajo el sol de Galilea y habían escuchado sus enseñanzas sobre la vida eterna, se encontraban ahora sumergidos en una penumbra de confusión y desesperanza absoluta. Para ellos, el sepulcro excavado en la roca y sellado con una piedra inmensa parecía ser el punto final de una historia que apenas comenzaban a comprender. El silencio que se apoderó de las calles de la ciudad tras el estruendo del terremoto y el desgarro del velo era asfixiante. Los líderes religiosos regresaron a sus casas con la inquietud de una victoria que se sentía extrañamente amarga, mientras que los seguidores más cercanos del Maestro se escondían detrás de puertas cerradas, llorando la pérdida de su esperanza. Sin embargo, en medio de esa profunda tristeza, una semilla de algo nuevo comenzaba a gestarse en las sombras del sepulcro. El grano de trigo había caído en tierra y muerto, preparando el terreno para una cosecha que ninguna tumba en el mundo podría contener jamás. La resolución teológica de este sacrificio es el clímax espiritual de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Como se explica con claridad en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12, Cristo no entró en el lugar santísimo por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino que entró una vez y para siempre por medio de su propia sangre, obteniendo así una redención eterna para todos nosotros. Esta verdad transformaba la cruz, que era el símbolo máximo de la vergüenza romana, en un altar de gracia infinita y un trono de soberanía espiritual. La era de la ley, con sus estrictas demandas y su recordatorio constante de la imperfección humana, estaba cediendo su lugar definitivamente a la era de la gracia. El Cordero exaltado no solo había muerto para pagar por nuestras faltas, sino que su muerte había despojado a la muerte misma de su aguijón de terror y al sepulcro de su aparente victoria. El sacrificio era perfecto, porque el que se ofrecía era el único ser verdaderamente santo, y era definitivo porque su valor era tan inmenso que no habría necesidad de repetirlo por toda la eternidad. Jerusalén, en aquel viernes del año 33, fue el escenario de la batalla más importante que el cosmos haya presenciado jamás. No se luchó con espadas ni con legiones de ángeles, sino con la entrega voluntaria y el amor incondicional. El Cordero de Dios, que cargó con el desprecio de las autoridades y la traición de sus amigos, terminó su jornada terrenal ganando una libertad que nadie podría arrebatarle a sus seguidores. La tristeza de aquel día es solo el preludio de una alegría que no tiene fin. La muerte de Jesús como cumplimiento del Cordero Pascual es la garantía de que el juicio ya no tiene poder sobre los que creen. En el silencio del sábado que seguiría, la creación entera contenía el aliento, sabiendo que el sacrificio había sido aceptado por el Padre. El precio del pecado había sido cancelado por completo, y el camino hacia la casa de Dios estaba ahora iluminado por la sangre del Cordero. Al reflexionar sobre el propósito de este día, comprendemos que la redención es una oferta para toda la humanidad, sin importar el tiempo o el lugar. El sacrificio del Cordero de Dios no conoce fronteras, llega hasta el rincón más oscuro del corazón humano, ofreciendo una limpieza absoluta y una vida renovada. Este Viernes Santo, que comenzó con el polvo del desierto y el aroma de los sacrificios antiguos, terminó con la promesa de una paz que sobrepasa todo entendimiento.
La redención comprada con clavos y espinas es el regalo más grande que el mundo ha recibido. Hoy el velo ya no existe y el acceso a la presencia divina es libre para todo aquel que se acerque con fe. El Cordero que fue inmolado es ahora el Cordero que reina en gloria, invitando a cada persona a dejar atrás sus cargas y a recibir la vida eterna que brotó de las heridas del Salvador en aquel día que cambió para siempre el destino del universo. La historia del sacrificio terminó en la cruz, pero la historia de nuestra salvación apenas estaba comenzando, asegurando que el amor de Dios ha triunfado sobre la sombra de la muerte para siempre.